comparten un mismo espíritu, el llamado destino manifiesto de los Estados Unidos y el sionismo. Empiezo por el sionismo, que es una de las construcciones ideológicas más sofisticadas y más brutales del último siglo. Su esencia es la formación de un etnoestado que fusiona raza y religión, presentándose como el único representante legítimo de los judíos. Pero en el camino ha convertido a los demás pueblos de los territorios que desea dominar, especialmente al palestino, en rebaños que no merecen vivir según sus interpretaciones. Vale. El problema raíz es una interpretación supremacista y milenarista, la idea del pueblo elegido. Esta visión tribal, que en otros rincones del mundo se consideraría arcaica, se ha convertido en Israel en un motor de genocidio purificador. Pero hay una paradoja. Este Israel moderno, colonial e invasor, ni siquiera cumple con sus propios preceptos religiosos, pues el regreso a la tierra prometida tenía que ocurrir después de la llegada del Mesías. Lo que vemos hoy no es una realización mística, sino un proyecto de ingeniería geopolítica respaldado por un occidente cómplice. Para entender el peligro que esto representa, debemos observar los hechos recientes. No nos engañemos con la narrativa de que todo empezó el 7 de octubre del año 2023. Es una mentira para ignorantes. Israel lleva más de 75 años robando tierra y cometiendo genocidio. Sin embargo, lo ocurrido en las últimas semanas, para mí marca un punto de no retorno en la ambición sionista. Desde entonces la estrategia no ha variado. Israel bombardea intencionadamente zonas residenciales, provoca hambrunas como en Gaza y bloquea sistemáticamente la ayuda humanitaria mientras asesina a quienes intentan repartirla. No es un error de cálculo. Es el uso del hambre y de las bombas para forzar las expulsiones masivas en Gaza, en Cisjordania, en el Líbano. Ya el 1 de abril de 2024, Israel bombardeó el consulado de Irán en Damasco. Este acto no fue un golpe contra el terrorismo, fue una provocación deliberada para forzar una guerra regional. ¿Por qué? Porque el sionismo necesita el caos externo para justificar su expansión. Al atacar una sede diplomática, Israel rompió las últimas normas del derecho internacional, sabiéndose impune bajo el paraguas de Washington. Ese mismo día, 1 de abril, Israel terminó la destrucción total del complejo hospitalario de Al-Shifa, dejando más de 400 muertos en la zona. La excusa de que Hamas usa infraestructuras civiles ha caído por su propio peso ante la magnitud de la devastación. El objetivo es hacer de Gaza un lugar inhabitable. Si no hay hospitales, si no hay escuelas, si no hay agua, la población no tiene más remedio que el mar o el desierto. Debemos hablar con claridad sobre la hoja de ruta sionista. Lo que estamos presenciando no es una operación de defensa, sino la ejecución del proyecto del Gran Israel. Esta ambición no se detiene en las fronteras del año 67, cuando ocupó la península del Sinaí. La doctrina sionista más radical, que hoy ocupa los ministerios de seguridad de Tel Aviv, aspira a una hegemonía territorial que abarque desde el valle del Nilo en Egipto hasta las cuencas del Éufrates en Irak. Y aquí un inciso. Si os fijáis en la bandera de Israel, dos franjas azules y en medio de la estrella de David, una franja azul es el río Nilo, la otra franja es el río Éufrates. Ese es el mapa, nos está mostrando el mapa. Y en la Constitución de Israel no hablan de sus fronteras. Las fronteras de Israel no están definidas, nunca las han definido ellos, y por algo será. Para lograrlo, Israel necesita ser la única potencia regional indiscutible. Claro, si está Irán, están los potentes, lo tiene más complicado. Un gendarme que controle el Mediterráneo oriental y proyecte su influencia hasta las puertas de la India. Esta actitud no busca la paz, busca la capitulación total de sus vecinos. Israel no es un muro de contención contra el Islam, como nos quieren entender.
Es un foco de inestabilidad que utiliza el chantaje emocional del antisemitismo para silenciar cualquier crítica a sus crímenes coloniales. Y si realmente fuese un muro, mirad nuestras calles, ese muro podemos preguntarnos dónde está. Esta ambición desmedida está arrastrando ahora mismo a su principal valedor, los Estados Unidos. Washington se comporta hoy como un imperio en declive, atrapado en una relación de dependencia tóxica con su portaaviones Israel en Oriente Medio. Al apoyar, financiar y armar incondicionalmente a Israel, Estados Unidos ha perdido su autoridad moral para el sur global. Mientras el secretario de Estado habla ante las cámaras tratando de justificar lo injustificable, otras potencias, China, Rusia, el bloque de los BRICS, observan y estudian la situación. Están viendo cómo el imperio americano se desangra económicamente y se aísla diplomáticamente por proteger un Estado que no conoce límites. La estabilidad interna de los propios Estados Unidos está en peligro. La fractura social entre una élite política comprada por los lobbies sionistas, de los 400 y pico de representantes del Congreso, 300 y pico reciben dinero directamente del lobby sionista. Y una base social, maga, que rechaza participar en un genocidio televisado que es una bomba de relojería. El imperio está desnudo y su obsesión por mantener a Israel como potencia absoluta en la región es el clavo que va a cerrar su propio ataúd. La raíz de ese comportamiento de América, que puede parecer irracional, bueno, lo parece porque lo es, se halla en una de las ideas más influyentes en la historia de Estados Unidos, el llamado destino manifiesto. Se trata de una creencia cultural y política que surgió a mediados del siglo XIX, defendiendo que la nación estaba destinada por Dios a expandirse de costa a costa, del Atlántico al Pacífico. Ya la llamada doctrina Monroe, que ahora Donald Trump la llama doctrina Monroe, definió ese destino al proclamar la América para los americanos, porque en 1823 instaban a las potencias europeas, España, Francia, etc., a retirarse del continente. Una vez que los europeos se retiraron, el derecho a expandirse, ese nuevo colonialista interno, se hizo presente. Aunque el sentimiento ya existía de manera difusa, la frase del destino manifiesto fue acuñada por primera vez en 1845 por el periodista John L. O'Sullivan en un artículo sobre la anexión de Texas a México. Escribió que era el cumplimiento de nuestro destino manifiesto de extendernos por todo el continente asignado por la providencia. Era una idea mística, ya que creían firmemente que Dios había elegido a los estadounidenses para civilizar las tierras salvajes, que la democracia, su forma de democracia y el protestantismo americano, eran superiores y debían compartirse o imponerse a otros pueblos. Y que por lo tanto esa expansión era un proceso natural e inevitable, entroncando con la idea optimista del progreso, del siempre más y mejor, una cosa iba por la otra. En 1904, y esto es muy interesante, llegó el llamado corolario Roosevelt, o política del gran garrote, en inglés Big Stick. En aquella época no tenían tantas tonterías con el lenguaje, decían cosas más directas, por el que la doctrina Monroe original pasaba a ser de un sentimiento anticolonial a una justificación del colonialismo estadounidense en todo el continente americano, justificando intervenciones armadas si algún país centro o sudamericano no hacía las cosas como querían los Estados Unidos. Y así llegamos, tras el convulso siglo XX y decenas de guerras, golpes de Estado, intervenciones militares, a lo que se llama ahora el excepcionalismo estadounidense, que es el nombre moderno de la vieja creencia del siglo XIX y que se ha actualizado para justificar acciones a nivel global. Si hace 2 siglos el objetivo era conquistar tierras hacia el oeste,
el objetivo pasó a ser la expansión de su influencia. La lógica sigue un patrón muy similar. Muchos sectores en Estados Unidos, tanto los demócratas como los republicanos, sostienen que su país tiene una responsabilidad única para liderar el mundo. Esto implica que sin su intervención el orden global colapsaría. Si los americanos, el mundo sería un caos, según ellos. Al igual que en el pasado decían que no a la civilización a los territorios salvajes, en la era moderna justifica la intervención en otros países, como en Yugoslavia, Panamá, Irak, Afganistán, Libia, bajo la premisa de llevar la democracia y los derechos humanos. Esta visión justifica que Estados Unidos tenga bases militares en casi todo el planeta y que intervenga en conflictos lejanos, asumiendo que sus valores son universales y por lo tanto deben ser protegidos en cualquier lugar. En la política estadounidense hay varios grupos que elaboran esta creencia. Los neoconservadores, que pienso que son los que dominan ahora, que defienden el uso del poder militar para promover la democracia y los intereses estadounidenses. También están los grupos religiosos, para los cuales los Estados Unidos son un nuevo Israel. Y los globalistas, que aspiran a la hegemonía yanqui, sobre todo para frenar el ascenso del mundo multipolar, con China, Rusia y otros bloques. Solo así se puede entender el lema de MAGA, hacer grande América otra vez, que algunos incautos leyeron en clave interna, pero que en realidad apela espiritualmente a la dorada época del destino manifiesto, la doctrina Monroe y el Gran Garrote, donde los Estados Unidos no pedían permiso para expandir su poder y determinar su voluntad como ellos querían. Así pues, teniendo presente los fundamentos espirituales y místicos de las dos fuerzas actuantes en el conflicto, los que atacarían, vamos a ver, sin detenernos mucho, como os he dicho antes, en la actualidad, más allá de lo necesario, los fundamentos materiales y las razones que han impulsado ahora y en aquel lugar la posiblemente, para mí, igual me equivoco, tercera guerra mundial en sus inicios. Aquí me la juego diciéndolo, pero creo que es posible. En primer lugar, se trata de un combate geopolítico por el control de las conexiones comerciales del planeta, en la zona conocida como Greenland, que sería las orillas, situada entre el Farland, que sería la zona de Cuba, Rusia, el antiguo espacio soviético, y la zona talasocrática americana. Quien controla esa zona, luego sus conexiones, controla el mundo. Existe el proyecto IMEC, que sería el Corredor India Oriente Medio Europa, que no sé si alguno habéis oído hablar de este proyecto, el proyecto IMEC, liderado por Estados Unidos, que busca conectar la India con Europa a través de Israel, a través del puerto de Haifa. Si colocáis el mapa mentalmente, ¿vale? India, Israel, Europa. Para que funcione, Gaza debería ser estabilizada o vaciada de conflictos, limpieza étnica, ¿vale? Y de ahí también viene el famoso, pintoresco y repugnante proyecto inmobiliario de Jared Kushner, o Kashmir, el yerno judío de Trump, que quería hacer el Gaza Trump Riviera, disfrazando como especulación urbanística sobre la sangre de los palestinos un plan para dominar las rutas comerciales y detener a China. Vosotros sabéis que China tiene el proyecto de la nueva ruta comercial, que uniría a China con Europa a través de Irán y Turquía. China, Irán, Turquía, Europa, y luego es India, Israel, Europa. La vía americana cortaría la ruta de la seda de China, así como han cortado Europa de Rusia, y también cortar Europa de China también con este proyecto. Todo esto, a fin de cuentas, no es más que la continuación del enfrentamiento geográfico, ideológico y espiritual, como nos enseña la geopolítica, entre la tierra y el mar. La principal potencia marítima, los Estados Unidos, intenta evitar que el comercio mundial se mueva por tierra, fuera del alcance de su marina. Una vez liquidado Irán,
los Estados Unidos pasaría a ser Turquía. Por eso el esfuerzo bélico sionista se encamina hacia el norte y por eso los Estados Unidos amenazan con abandonar la OTAN. ¿Para qué? Para poder atacar a Turquía, que es miembro de la OTAN, y obligarla a ser obediente. Pero ahora la urgencia pasa por vencer o colapsar a Irán y que deje de bloquear el estrecho de Hormuz. Un verdadero quebradero de cabeza para los Estados Unidos, a pesar de todas las mentiras que dicen. Para ello, tras ganar una resistencia demostrada por Irán, el pasado 12 de abril, Trump ordenó un bloqueo total del estrecho de Hormuz. Este dato que he puesto en el papel tiene poca valor, ¿no? La paradoja es que Irán ya lo mantenía cerrado de facto desde hacía 44 días, permitiendo solo el paso bajo peaje en yuanes o criptomonedas. Como el ejército de los Estados Unidos es incapaz de abrir el estrecho, pese a todo lo que digan, a pesar de declarar que ya habían destruido a los iraníes, la solución de Trump pasa por bloquear el bloqueo. De este modo, países aliados de los Estados Unidos como Japón, Corea del Sur, la India o la Unión Europea ya no podrían pasar. Lo malo es que esos países dependen del paso por esa zona del 80% de su petróleo y del 83% de su gas licuado. En pocos meses, si esto sigue, puede haber situaciones catastróficas y tal vez hechas intencionadamente, porque sus planes, por supuesto, nunca nos lo van a explicar. Este bloqueo se enfrenta a varios problemas técnicos. Por un lado, la tecnología de misiles costeros de Irán hace que el estrecho sea una zona de muerte para los Estados Unidos, para su marina. Por otro, al bloquear el suministro de energía y helio, esencial para los semiconductores, Estados Unidos está asfixiando a Corea del Sur y Japón, los mismos países que fabrican los chips que necesita el ejército estadounidense. El ejército estadounidense está gastando municiones y materiales que tardará años en reponer, lo que le debilita ante las otras potencias que se dedican a mirar y esperar. Ante esta situación, muchos países asiáticos y europeos están diversificando inteligentemente sus compras y las monedas que se usan, ya que desde el inicio de la segunda presidencia de Donald Trump, y tal vez ahí se halle la clave de su inédito comportamiento en política internacional, porque todos tenemos claro que el primer mandato de Donald Trump y el segundo no se parecen en nada, y a muchos nos ha sorprendido. Estados Unidos enfrenta una crisis estructural basada en tres pilares: el fin del petrodólar, que de esto no se ha hablado mucho, la pérdida de miedo de sus rivales y la falta de respeto de sus aliados. Esto es algo que nos han hecho pasar casi desapercibido, pero tras 50 años de hegemonía, Arabia Saudí no renovó en 2024 el acuerdo del año 74 que obligaba a vender petróleo exclusivamente en dólares. La entrada del petroyuan y otras divisas marca el inicio de una desdolarización global liderada por el bloque China-Irán-Arabia. Eso explica los acontecimientos relativos a Venezuela, que culminaron con el secuestro del presidente Maduro tras haber intentado comerciar su petróleo, que son las mayores reservas del planeta, en otra moneda. Y es por eso también que es preciso terminar con el régimen iraní o volverlo sumiso. Entonces, si eso sucediera, si Irán cayera, ya nunca más oiríamos hablar de los malvados ayatolás, como tampoco oímos ya hablar mal de lo mal que lo pasa al pueblo venezolano. Ya Venezuela desapareció de los telediarios. Ahora que el régimen chavista se volvió más obediente que democrático, ¿verdad? La exigencia de democracia por parte de Estados Unidos no es un valor legal, sino una herramienta para derribar fronteras soberanas que impiden el flujo del capital. Estados Unidos acepta dictaduras como Arabia Saudita o Emiratos porque sus mercados ya los tienen abiertos, pero cuestiona a Irán porque éste controla sus propios recursos y rutas. Si en Irán pasan ciertas cosas, les da igual, les
cambio de promesas diplomáticas, termina siendo destruido. El uranio al 60% es su póliza de vida, como es la póliza de vida de Corea del Norte. Por todo lo antedicho, es por lo que estamos ante este conflicto, que nos está afectando diariamente. Durante décadas, la demanda mundial de dólares permitió a Estados Unidos consumir más de lo que producía y financiar su deuda perpetua. Sin el monopolio del petróleo, rutas comerciales y moneda, el país pierde su capacidad para derrochar y vivir por encima de sus posibilidades, como nos hicieron a nosotros hace años. Ahora les toca a ellos. Conscientes de su debilidad, los competidores le están perdiendo el miedo y los aliados europeos y asiáticos se están rebelando abiertamente. ¿Y quién me lo iba a decir a mí que hoy diría esto, no? Por ejemplo, España, como la insignificante España. España ha reanudado sus buenas relaciones tradicionales con Argelia. Está criticando duramente a Israel, a Estados Unidos, se ha acercado a China y ha reclamado un ejército europeo. A mí, Pedro Sánchez me cae bien, ¿vale? Es un personaje nefasto, pero curiosamente en política internacional está haciendo las cosas, yo pienso, correctas o que tal vez no tiene más remedio. El enfado y las amenazas de Trump y Netanyahu confirman esto que acabo de decir. Otros países europeos están implementando medidas similares, como la Italia de Meloni, que parecía tan atlantista Giorgia Meloni, y ya ven lo que está haciendo y diciendo directamente. De hecho, y hago un inciso, el restablecimiento de las relaciones con Argelia y el nuevo impulso a la conexión energética desde el norte de África, desde un país, Argelia, con tan buenas relaciones con Rusia y China, solo significa que España, y creo que Europa en general, ya busca otra vía para no ser tan dependientes de Estados Unidos e Israel. La ruta del gas y el petróleo desde el Magreb puede desbaratar los planes que han llevado al genocidio de la población de Gaza. Así que vete a saber si algún día no sufre un misterioso atentado el gasoducto entre Argelia y España. Estoy convencido, me la juego, de que ya empezó la Tercera Guerra Mundial. Las negociaciones de Islamabad fracasaron, porque había obstáculos insalvables. El proyecto del corredor IMEC, que impulsa el genocidio sionista, la lógica de desconfianza de Irán, su voluntad de resistir, y que seguramente está apoyado por otros actores más importantes, y los intereses de la familia Trump, que se han apoderado del gobierno estadounidense, y quién sabe si planean hacerlo para siempre. Nada, pero nada es imposible a estas alturas. Las consecuencias de este caos planetario son ahora mismo aterradoras, si se analizan por encima. Se está perdiendo el 30% de los suministros de helio para fabricar chips, lo que reventará las industrias occidentales. Y lo peor, el 30% del comercio mundial de fertilizantes pasa por Hormuz. El bloqueo ha ocurrido en plena época de siembra, lo que garantiza una crisis alimentaria global en 2026 y 2027. Y ya sabéis lo que eso significa. Migraciones de millones de seres humanos, seguramente violentas, porque tendrán hambre, y que pueden arrasar esta vez sí una civilización entera, como la nuestra. Y por otro lado, las cosas no van a mejor. El Yemen controla el otro paso estratégico de la península arábiga, el estrecho de Bab el-Mandeb. Bab el-Mandeb, curiosamente, significa puerta de las lágrimas. Mi conclusión, con esto termino, es que el canto del cisne del imperialismo estadounidense llegó con el golpe del Maidán en Ucrania en 2014. Luego llegó el primer fracaso en Siria, el primer mandato de Trump, la pandemia, y el 24 de febrero de 2022, en mi opinión, se terminó la globalización unipolar tras 30 años de dominio. Rusia detuvo el avance yanqui. Los chinos se han ido apoderando de la economía global, sin ningún gran garrote que les frene.
En el Sahel, los países africanos van despertando. Brasil, Colombia, India, incluso México llega a veces a desafiar a los Estados Unidos. Tras el 28 de febrero de 2026, queda confirmado que los Estados Unidos han llegado a su límite como superpotencia global sin ningún contrapeso. Pienso que este es el inicio de un nuevo orden mundial. Gracias. Bueno, si alguien quiere hacerle preguntas sobre el tema a Jordi, pues creo que estaría encantado, ¿no? Sí, hola, buenos días, gracias. Quería preguntarte sobre la cuestión, bueno, tú has dicho y comparto plenamente que a mí Pedro Sánchez no me cae nada bien, pero cuestiones de política internacional está haciendo ciertas cosas con las que creo que estamos de acuerdo. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿cómo se interpreta el posicionamiento de gran parte de la derecha política en España y en Europa, en Occidente, a favor de Israel y de Estados Unidos? Es algo que no me acabo de explicar y por eso ¿Se oye? El problema con la derecha en España y en Europa, que es el mismo problema que tiene la izquierda en general, es la americanización. Es decir, la derecha española antes era española, por lo tanto apoyaba al pueblo árabe y nunca, digamos, reconoció el Estado de Israel. Otra cosa es el sefardismo, que muchas veces hizo nada, pero porque eran judíos de raíces españolas y donde se defendía también su presencia, ¿vale? Ese era, digamos, el grado máximo de judaización, o por decirlo de alguna manera, ¿no? Otra cosa es el sionismo, claro. Igual que la izquierda en España juega al tema antirracista, cuando aquí hace 4 días no había ningún problema con raza porque no había extranjeros, ¿vale? Y de repente tenemos que mirar nuestra historia atrás y sentirnos culpables de haber hecho muchas cosas horribles, ¿no? Me refiero que el problema es la americanización. Toda la lógica de la política norteamericana se trasplanta a España, se trasplanta a Europa, entonces todos los tics, se les imita como si fuéramos humanos. Voy a decirlo así, perdón. Es decir, los americanos dicen la cosa, nosotros no. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, por supuesto, la infiltración. La comunidad judía en España es mayoritariamente sionista. Entonces ellos dan dinero, como a COM, Vox, dan dinero a Vox, dan dinero al PP, siempre los ves en sus mítines, siempre los ves apoyando a los candidatos, siempre dan grandes sumas de dinero. Sinceramente, hoy en día la política es menos una cosa de vocación, en nuestro caso, que estamos por vocación, que como una profesión. Entonces, si tú me pagas, adelante, yo soy tu marioneta, porque sinceramente, por todo muy poco. La derecha en España es una derecha liberal y homologada, como la izquierda liberal y homologada, digamos, dentro de un sistema que está completamente americanizado. Diría que es por eso, ¿no? Que es la derecha ya ha perdido su identidad en España como la izquierda.
Rusia no decidió intervenir militarmente hasta 2022, 8 años después, cuando ya no había otro modo de hacerlo. La guerra abierta, digamos, es una cosa que afecta mucho a la supervivencia de los estados, a su estabilidad interna, a su financiación, etc. Entonces, no se van a meter abiertamente en la guerra. Me consta que Rusia ha facilitado material, ha facilitado la inteligencia, China también. Todo lo que hay entre bambalinas no sabemos lo que es, pero bueno, los iraníes no es un país pequeñito. O sea, Irán es una fortaleza inexpugnable por su geografía, tienen una ideología muy fuerte que considerar el chiismo, que no es ninguna broma, y es gente que se ha preparado muy bien, es muy inteligente. Entonces, han demostrado que abiertamente no necesitan ayuda. Rusia les ofreció una alianza militar hace años y la rechazaron, tal vez ahora se quedarán, no lo sé. Pero básicamente, por lo que os he apuntado, por prudencia. Y en cuanto a la estabilidad interna de los Estados Unidos, claro, el problema es que los estadounidenses no son un pueblo. Y ese es el gran problema. Es un agregado de 10.000 comunidades diferentes con sus propios intereses que se mantiene una cierta cohesión mínima, pero no tiene una conciencia del pueblo como la tenemos los europeos. Creo que la política americana y la política europea son muy diferentes y manejan sujetos también muy diferentes. Los iraníes son un pueblo muy homogéneo culturalmente, socialmente, que tiene una visión radical diferente de la nuestra. Irán no es Venezuela, es decir, Trump creía que iba a pasar lo mismo que en Venezuela más o menos, cargándose al líder, descabezando el Estado. Los iraníes iban a reclamar democracia y ya está. Pero no, esa gente tiene otra mentalidad que en muchos aspectos no comprendemos y asumimos plenamente. Entonces, que colapsará antes Estados Unidos que Irán. Lo malo es que no puede colapsar lo que ni siquiera está unido. Entonces, Estados Unidos también con una gran base oceánica, donde hay muchas comunidades que están sujetas por la fuerza, porque realmente allí no hay un partido único, hay dos partidos únicos.